De acuerdo. Hola, muy buenas noches desde España y buenas tardes en Latinoamérica. Este es el tercer ciclo de webinars de la AICP. Este es el segundo webinar y esta tarde tenemos a Juan José Álvarez. Le llamamos cariñosamente Juanjo y estoy aquí con él en la sede de la AICP, dentro de negocios de Juanjo también, y conversando con él. Yo siempre me pongo en contacto con los ponentes antes de empezar y le he preguntado cómo quiere ser presentado y me ha dicho simplemente como un psicólogo experto en coaching y como un amante de las personas. Así que, Juanjo, muchísimas gracias por tu sencillez y por tu humildad. Te paso a la palabra y bienvenido a este tercer ciclo de webinars. Adelante, Juanjo. No, yo creo que está bloqueado el sonido de Juanjo. No le escuchamos. Hola, Juanjo. Juanjo. Mercedes, no escuchamos a Juanjo. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí, ahora sí. No, no te escuchamos, Juanjo. Por un momento sí, pero luego se bloqueó el sonido otra vez. Veo el micrófono en verde aquí, pero no te escuchamos. Mercedes, quizás si lo hace a través de tu micrófono, porque no le escuchamos. Un segundo que estamos solucionando el tema del sonido. Estamos solucionando, perdonar las molestias, estamos solucionando el tema del sonido. Ya. Eduardo, ¿crees Sí, conveniente que Juanjo salga y vuelva a entrar? ¿O no crees sí, o que sea una entonces no sé solución? si se puede hacer a través de tu ordenador. Vale, pues entonces tienes que... Hablo desde ahí. Sí, y vemos las ponencias. Vale. Muy bien, lo vamos a hacer así. Perfecto. No, es lo que da hacerlo en directo, ¿no? A veces suele pasar. ¿Qué tal ahora, Eduardo? ¿Me escucháis bien o no? Sí, perfectamente. Genial. ¿Sí? Sí, muy bien. No sé qué Vale. tal, chicos, qué tal los demás asistentes. Si queréis contestar por el chat, solo para estar seguros de que todos estáis escuchando. ¿Estáis todos escuchando? ¿Escucháis bien? Vale, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, Vale, pues empezamos otra vez si queréis. ya tenemos algunas contestaciones. Sí, perfecto. Ok, Genial. Bueno, pues ahora que ya tenemos todo arreglado, darte las gracias, Eduardo, primero por mantener esta estructura también y hacer esto posible. Después, por otro lado, agradecerle a Mercedes también la presentación y la calidez a la hora de hacer posible también por mi parte y estrenarme aquí con vosotros, que tenía muchísimas ganas pues de bautizarme con vosotros, con la Asociación Internacional de Coaching y Psicología, grandes amigos, compañeros y bueno, así que si os parece podemos empezar. Os agradezco ante todo a Latinoamérica que estéis ahora ahí por la tarde en conexión con nosotros y bueno, a los que estéis aquí en España, pues por estar a estas horas también.
Mi intención durante este rato que tenemos, por un lado, es poder hablaros del emprendimiento y contaros un poco cómo he vivido yo también ese emprendimiento, ¿no? Desde las cosas más buenas hasta aquellas cosas con las que a lo mejor uno ha tenido que enfrentarse, ¿no? Y me gustaría, de alguna manera, ya que para mí esto es un primer bautizo y no hacerlo realmente totalmente presencial, sí que me gustaría, pues, animaros a todos aquellos que nos estáis escuchando, pues, para poder participar abiertamente y preguntar lo que queráis, ¿vale? Y nada, y eso es todo. Así que, si me permitís, nada, simplemente preguntaros antes de empezar, ¿quiénes de los que estáis ahí, que veo que tenemos ahí a unos cuantos asistentes, quiénes os consideráis realmente emprendedor o emprendedora? ¿Alguno? Son tímidos. ¿Sois tímidos? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, si os parece bien, os voy a contar también un poco, porque me gustaría hacer de este encuentro pues algo muy ameno, en el que nos podamos llevar 4 cositas si realmente estamos en un punto de emprendimiento, y después de alguna manera, pues lo que os decía, comentaros algunos ejemplos que podemos encontrarnos nosotros como emprendedores y ver cómo también solucionarlos, ¿no? Yo siempre digo que cuando... Yo siempre digo que todos somos emprendedores, no, de manera consciente o inconsciente, pero si os dais cuenta, desde el momento en el que nacemos, estamos de manera autodidacta aprendiendo muchas cosas, ya sean por modelos que encontramos en nuestro entorno y los vamos replicando, o simplemente pues por ese ensayo y error, ¿no? Lo que después, posteriormente, ya de adultos hablamos de fracasos o éxitos, ¿no? Pero es otra manera de focalizar esos momentos de emprendimiento, esas situaciones de emprendimiento. Entonces, sí que me gustaría dejar claro que todos los que estamos hoy aquí somos emprendedores de alguna manera, ¿no? Ya sea por todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de las diferentes etapas de la vida, como después a la hora de iniciar o reanudar algún tipo de proyecto, ¿no? Me gustaría dedicarle un momentito a que habláramos un poco de qué es esto de emprender, ¿no? El emprendimiento como tal lo podríamos resumir en un conjunto de actitudes y conductas que determinan un perfil que muestra de alguna manera ese manejo del riesgo, esa creatividad, esa capacidad de innovación, esa autoconfianza y, por supuesto, esa resiliencia, ya que en muchos momentos pues, las cosas no van exactamente como nos gustaría, ¿no? Y bueno, todo siempre encaminado pues, de cara a una acción denominada acción emprendedora, ¿no? A realizar un proyecto determinado o un sueño, ¿no? Si os dais cuenta, al final, ese emprendedor, o por lo menos desde donde lo visualizo yo, tiene mucho que ver con una parte fundamental y es la actitud a la hora de enfrentarse a su proyecto, a la vida y a cualquier reto que se pueda plasmar, ¿no? Porque al final es una manera de extrapolar la manera de afrontar nuevos caminos, ¿no? Yo siempre digo, y aquí me remito a una frase de Walt Disney, que dice: la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo, ¿no? Y precisamente creo que es cuestión de tener una idea y llevarla a cabo, y no de compartir todas las ideas que realmente tenemos, pero no ponemos ninguna en práctica, ¿no? Y de aquí hablo de la actitud, ¿no? Y que esa actitud posteriormente lo veremos en conductas, ¿no? Sí que me gustaría compartir con vosotros qué tipo de actitud es la que estamos hablando, ¿vale? Fijaros por un momento esta niña, que como bien os decía, es una emprendedora, seguramente no sea del todo consciente, pero ya muestra una determinada actitud, ¿no? Y esa actitud, como os decía, es fundamental
en nuestro emprendimiento, ya seamos psicólogos, ya seamos coaches, pero es fundamental. Este sería. Bueno, no sé qué os ha parecido. Si os ha parecido una actitud, preparada para afrontar cualquier tipo de desafío que se pueda encontrar en su emprendimiento, o realmente se ha dejado llevar por sus miedos y ha entrado en otro tipo de diálogo que no le puede ayudar, ¿no? Yo creo que está claro que esa es la actitud con la que tenemos que empezar nuestro emprendimiento, ¿no? Uno de los puntos de partida dentro del emprendimiento, podríamos hablar de qué tipo de emprendedor somos, ¿no? Ese tipo de emprendedor pues puede posicionarse o puede iniciarse desde muchos puntos, ¿no? Por un lado, aquella persona que dice, puse en marcha una idea que no me funcionó y me planteo volver a emprender, ¿no? Otra persona que puede decir, tengo una idea que no me decido a poner en marcha, o simplemente he iniciado un proyecto de negocio, pero estoy a punto de abandonarlo porque no consigo los resultados que deseo, ¿no? También podemos encontrar a un tipo de emprendedor que dice, he iniciado un proyecto de emprendedor que va bastante bien, pero no termina de ir como esperaba, ¿no? Ahí ya encontramos incluso la falta de fe en el propio proyecto por determinados obstáculos que nos hayamos podido encontrar, ¿no? Otro sería, todo me va bien, pero tengo curiosidad por mejorar, ¿no? Con lo cual quiero seguir profundizando. Y la otra sería, pues ninguna de las anteriores es la correcta, ¿no? Es decir, emprendo pues por otro tipo de motivación. Pero lo que sí que es importante y lo que me gustaría resaltar de alguna manera es que si emprendemos, tiene que haber un para qué. Y ese para qué tiene que estar totalmente relacionado con un propósito. ¿Qué quiero decir con esto? El emprendedor no tiene que ser forzado a ser emprendedor simplemente por una situación temporal o cultural que nos estemos encontrando a día de hoy, ¿no? Creo que tiene que estar más ligada a algo más intrínseco, a un locus control interno, ¿no? Y que desde ahí digamos, pues sí, quiero realmente emprender con un determinado proyecto. ¿Y qué es realmente lo que necesito desde el punto donde me encuentro, ¿no? Y bueno, os lanzo ahí esa pregunta. Ya que os preguntaba al principio cuántos de vosotros sois emprendedores, si podéis ir compartiendo por ahí cuál es la situación vuestra actual, sería una buena manera de saber también un poquito quiénes estáis, ¿no? Ya que a lo largo de este rato que pasemos, sí que os voy a lanzar una serie de preguntas, pues por ir también llevándonos algo de aquí, ¿no? Si realmente estamos en ese punto de emprendimiento. Juanjo, tengo una persona en el WhatsApp que no puede entrar, o sea, no puede escribir, pero nos está escuchando y nos dice que es emprendedora. Qué bien, qué bien. Tenemos una emprendedora por ahí. Exacto. Genial. Me alegro mucho. Pues fijaos, ser emprendedora ya es tener esa actitud que os estaba diciendo que queremos ir marcando a lo largo de este seminario. De aquí quiero compartir con vosotros lo que serían esas competencias claves para poder emprender, ¿vale? Esas competencias clave, por supuesto, están muy relacionadas con esas capacidades personales, pero sobre todo estamos hablando de ese propio autoconocimiento. Cuando queremos emprender, sobre todo, estamos hablando de un autoconocimiento, ¿para qué? Para tener una autoestima más bien alta, porque mi planteamiento de retos va a ser totalmente distinta desde
un posicionamiento de autoestima más bien alta que baja, ¿no? Entonces, desde ahí estamos ganando mucho, con lo cual es esencial que conozcamos el para qué de este emprendimiento. Por supuesto, vamos a tener que desarrollar también parte de nuestra gestión emocional, ¿no? Y esas habilidades sociales que nos van a llevar, pues por un lado, a tratarme mejor a mí mismo, ¿no? Para ponerme al servicio de los demás, y por otro lado, no nos olvidemos que como emprendedor y como veremos posteriormente, me tendré que ocupar de otro tipo de funciones que a lo mejor no solo son simplemente ofrecer mi servicio de psicólogo o coach, ¿no? Sino conlleva pues una serie de habilidades mayores, ¿no? Por supuesto, y creo que es parte esencial de todo emprendedor y más siendo nuestra profesión la que es, pues nuestras propias habilidades de comunicación, ¿no? Sobre todo que nos puede ayudar en esa propia gestión de conflictos y sobre todo también de saber influir en el otro, ¿no? Por otro lado, esa capacidad de aprendizaje y mostrando esa flexibilidad, de adaptabilidad en nuevas tendencias, nuevas corrientes. Y por otro lado, esa capacidad de trabajo, esa persistencia que nos va a ayudar, ¿no? Por otro lado, tenemos otras competencias más específicas emprendedoras, donde encontraríamos pues esa apertura mental, esa iniciativa, esa curiosidad, esa capacidad de querer ser responsable asumiendo riesgos y, por supuesto, la creatividad a la hora de buscar distintas maneras de resolver, ya sean conflictos o buscar nuevas alternativas de cara al objetivo planteado inicial, ¿no? Por supuesto, también en ese emprendimiento que en un principio nos podemos encontrar pues muy solos, ¿no? Emprendiendo, siempre va a haber la posibilidad a lo largo de un tiempo en el cual sí que podamos desarrollar otro tipo de habilidades de liderazgo, porque podemos ya contar con un equipo o simplemente porque como psicólogos, coaches y muchas veces hasta como formadores, pues nos vemos colaborando con compañeros, ¿no? De profesión y al final también en esos grupos, pues de alguna manera u otra también hay que mostrar ese liderazgo, ¿no? Y bueno, ya entramos también en temas de negociación, pero ya entrando más en un perfil más de ventas, que después hablaremos ya más detenidamente. Por otro lado, habría otras competencias más técnicas. Hablamos de conocimientos técnicos relacionados con nuestro servicio como psicólogos y coaches, que por otro lado, pues es bueno que sigamos reciclándonos, como estamos haciendo a través también de la asociación de la ICP, ¿no? Y poco a poco, pues, estar actualizados con las nuevas formaciones para poder ofrecer un gran abanico con nuestros propios clientes, ¿no? Por supuesto, poner a nuestro servicio esa experiencia laboral que tenemos, ¿no? Sin tratar de confundirlo en ningún momento con el mentoring, pero sí que creo que es importante, de alguna manera, pues, el bagaje que podamos tener cada uno de nosotros. Yo, en mi caso, viniendo del ámbito de recursos humanos, de selección, de desarrollo de carreras y demás dentro de la empresa, pues de alguna manera sí que me ha podido servir también para ponerlo a servicio de alguna de las empresas con las que he colaborado, ¿no? Y bueno, y después hay algo que también considero bastante relevante y tiene que ver el manejo de las TICs, ¿vale? Algo que muchas veces nuestro saboteador trata de evitar que mejoremos, ¿no? Y hoy en día se habla mucho del liderazgo disruptivo. Cuando hablamos de un liderazgo disruptivo, justamente hablamos de poder tener un manejo y un mayor conocimiento de la tecnología para poder ponerla al servicio, en este caso, de nuestros propios clientes, ¿no? Nuestros propios pacientes. ¿Por qué? Porque es otra manera de poder trabajar incluso con ellos, ¿no? Y otra manera de poder gestionar nuestro tiempo de otra manera también, ¿no? Entonces, creo que también es un foco donde empezar a trabajar, ¿no? Y ya por último, las competencias empresariales, que ya como antes os comentaba también, pues de alguna manera pues sí que tendremos que acercarnos a cómo desarrollar un proyecto empresarial si realmente lo que queremos es crear un proyecto pues bastante potente y pudiendo contar con un equipo más grande, ¿no? Y por supuesto
desarrollar en este caso competencias financieras para tener una mejor administración del propio proyecto y del propio negocio, ¿no? Y por supuesto lo que os decía antes con las TICs. Si os dais cuenta, ha sonado a muchas competencias en el ámbito del emprendimiento y demás, pero estamos hablando concretamente de algo esencial, que es simplemente salir de nuestra zona de confort, algo que se nos ha hablado constantemente en nuestras formaciones, ¿no? Y concretamente es eso, se trata de poder salir fuera de lo que realmente ya conocemos y aprender otras cosas, sin miedo a lo que nos podamos encontrar, porque seguramente los resultados van a ser más positivos que negativos, ¿no? Una de las cosas que sí que quería compartir con vosotros es el primer paso indispensable para conseguir lo que queremos en la vida es decidir lo que queremos, ¿no? Y con esto me voy a tratar, sobre todo, de tener un autoconocimiento, como os decía al principio, sobre el punto en el que me encuentro y tener un mayor conocimiento sobre mí mismo, ¿vale? Y a esto me voy a saber en qué punto me encuentro antes de partir y ver qué recursos son los que a día de hoy no dispongo y sí que me interesan, sabiendo cuál es a día de hoy la competencia que puedo tener ahí fuera y por buscar, en este caso, un valor añadido, ¿no? Yo os he traído algo muy fácil, que lo habréis visto en muchas ocasiones y que en recursos humanos se utiliza bastante, y es el famoso DAFO, ¿no? Análisis de lo que quiero y tengo con respecto a mi propio objetivo, ¿no? Como bien sabéis, y aquellos que no lo habéis visto nunca, me gustaría resaltar 4 campos. Por un lado, esas fortalezas, es decir, en lo que realmente yo soy potente, es decir, aquello que realmente quiero y realmente tengo, ¿no? Y que quiero poner al servicio, en este caso, de mi propio emprendimiento, y donde desde la psicología positiva nos refuerza la importancia que tiene que nosotros como psicólogos y coaches tratemos de focalizar para empoderar cada vez más a nuestro coachee o a nuestro paciente en esas fortalezas, en lugar de ir a buscar, que sí, que nos puede venir muy bien a ver qué es lo que falta, o mejor dicho, esas áreas de mejora, ¿no? Pero sobre todo dándole mayor énfasis a esas fortalezas, ¿no? Porque al final de esa mayor excelencia es de donde vamos a poder todavía pues motivar más a nuestro cliente o a nuestro coaching, ¿no? Por supuesto, por otro lado, mirar también esa otra ventana, ¿no? ¿Qué oportunidades son las que tengo, ¿vale? Es decir, qué es lo que no tengo, pero que realmente quiero, ¿no? Es algo también para nosotros importante, en este caso, ver cuáles podrían ser otras opciones para alcanzar ese objetivo y que a día de hoy, pues, no he puesto el foco y no he desarrollado tampoco para alcanzarlo, ¿no? Y después, por el otro lado, nos encontramos las debilidades, que serían más esas áreas de mejora, eso de debilidades como que suena un poco a psicología negativa, ¿no? Más que positiva. Y por otro lado, dentro de esas debilidades, pues centrarme más en eso que tengo y realmente no quiero, ¿no? Por otro lado, la otra ventana sería mirar esas amenazas, lo que no quiero y lo que no tengo. ¿Qué tal vamos, chicos? ¿Vamos entendiendo todo un poco? ¿Sí? Sí, porque hay unas personas que solo escuchan. Vale. Podéis contestar por el chat si queréis ahí. Vale. Mira, se ha sumado una persona más por ahí. Qué bueno. Genial. Bueno, una de las cosas esenciales, como os decía al principio, dentro del emprendimiento y sabiendo ya en qué punto nos encontramos en ese emprendimiento, como os decía antes, era el para qué, ¿no? Y siempre que tratemos de emprender, por supuesto, nos vamos a encontrar, pues, como os decía al principio, con muchos obstáculos. Por eso es vital y esencial, y después de estos años en los que llevo trabajando pues en muchos procesos de coaching, incluso pasando yo pues por procesos de coaching también en mi formación, pues creo que os podría decir con la mayor seguridad, poniendo las manos en el fuego, que prácticamente el éxito de que se produzca tu sueño o que se lleve a cabo tu proyecto tiene que ver
con cómo proyectas realmente tu proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? El entrenamiento que hagamos a la visualización del proyecto que queremos conseguir. ¿Por qué? Porque es la semilla que nos va a permitir orientar nuestras propias conductas muy poco a poco. ¿Vale? Entonces, yo hoy de hecho tengo aquí un pequeño regalo para vosotros que hice concretamente en el 2007, sí, en el 2007, o sea que hace 10 años. Y tiene que ver mucho con esta visualización, ¿vale? Y por eso creo que cuando entremos en, en nuestro emprendimiento, no nos vayamos simplemente a quiero ofrecer esto, lo voy a ofrecer ya directamente, voy a ir a buscar captación de clientes y ya está. No, 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 no. Hay algo esencial, o por lo menos desde donde lo vivo yo, ¿no? Y es, al final, todos nosotros tenemos el mismo servicio, si os dais cuenta, pero cada uno de nosotros somos totalmente distintos. Entonces, realmente, el principal objetivo por el que nos pueden contratar es por tu propio ser. Es decir, lo más importante en nuestra manera de conectar, ya sea con clientes, con la gente con la que queremos, siempre va a ser desde esa conexión máxima, ¿no? Entonces, sí que os animo a que tratemos antes de empezar cualquier proyecto, que nos sentemos con calma y le demos el tiempo y el espacio que requiere ese proyecto, ¿no? Y ahí esa pregunta que os lanzaba, ¿qué proyecto quieres poner en marcha, ¿no? ¿Qué deseas realmente crear? Y sobre todo, que te sitúes en ese momento de éxito en el que realmente lo has conseguido y que lo veas posible, ¿no? Porque al final es esa pequeña semilla que de alguna manera va a ir germinando y que si nos fuéramos un poco a ese ámbito más de la psicología, hablaríamos incluso de esa profecía autocumplida, ¿no? O sea que sí que sería bueno pues alinear esa visión a nuestro proyecto. Y, por supuesto, en nuestra misión, ¿no? Como cómo conseguirás tu visión, por qué quieres emprender, ese para qué que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál será tu contribución para tener éxito? ¿No? Y tenerlo también alineado de cara a qué queremos ofrecer. Y, por supuesto, alinearlo con el tema de los valores. ¿Por qué el tema de los valores? Y aquí, si me permitís, os voy a comentar una pequeña experiencia personal, ¿no? Yo durante años pues trabajé en el ámbito de consultoría de recursos humanos, acabé en un cliente, una multinacional, y por incongruencias de la vida, bueno, por incongruencias de valores más bien, pues decidí emprender y salir de la empresa privada. Y ahí fue cuando me fui a hacer mi formación en coaching a Estados Unidos, ¿no? Concretamente por lo que os estoy diciendo, por esta incongruencia de valores. Yo sí que quería, de alguna manera, conociendo a Juanjo, por eso os decía tan importante que es conocernos a nosotros mismos, para mí uno de los valores fundamentales era la libertad y, sobre todo, siendo amante de las personas como siempre he sido, me gusta la variabilidad de poder colaborar con unos, con otros en diferentes proyectos y eso era una de las cosas que me motivaba y que llenaba mi corazón para poder emprender desde otro lado, ¿no? Y bueno, y así fue como volví aquí a España, a Madrid concretamente, en el 2011 y empecé con Wheeler Coaching, ofreciendo tanto sesiones de coaching como formación, ¿no? Pero ya alineándolo, como os decía anteriormente, a mis valores. ¿Dónde veo realmente ahora mis valores? Pues el hecho de poder pues, compartir en entornos educativos, centros educativos, pues todo lo que podemos hacer tanto los psicólogos como los coaches, ya sea en el ámbito profesional en empresa, trabajando ya sea coaching de liderazgo, coaching de equipos, ¿no? Y después en temas más sociales también o psicocomunitarios, ¿no? Entonces, desde ahí sí que tomé conciencia de la importancia que tenía para uno mismo y para un emprendedor, ya que estamos en esa fase de creación, pues crear acorde a una toma de decisiones que esté totalmente alineada a esos valores, ¿no? Y bueno, es algo que sí que quería compartir con vosotros y que creía que era interesante. Y fijaos, esto es lo que quería compartir
Y este es un mapa mental. No sé si alguno de vosotros ya conocía los mapas mental de Tony Buzan. Yo es algo que sí que me gusta utilizar muy a menudo y en formaciones que impartimos y demás. Y para mí es fundamental, sobre todo si queremos crear un proyecto, ya sea mi futuro ideal, ya sea un proyecto de negocio, saber exactamente cuál va a ser la magnitud de ese proyecto, pero sobre todo en un papel en el cual yo pueda explayar tranquilamente todos mis sueños, ¿no? Como veis, ese papel hasta está mojado. De las veces que lo he podido llegar a utilizar, ya que ese mapa mental, como os podéis imaginar, pues tiene mucha flexibilidad, mucha atracción por su colorido, por las imágenes. He intentado utilizar las menos frases posibles, ¿no? Y bueno, deciros que si esto fue en el 2007, pues el 80% de lo que puse aquí en su día, que salía de la empresa, no sabía aún qué iba a hacer y demás, como os podéis fijar, hablaba de cómo irme a Estados Unidos, aprender coaching, aprender a surfear, relacionar eso con la PSI, que aunque no lo creáis, eso es una PSI de psicología. Y bueno, pues traté de ver cómo proyectar mi vida y desde dónde hacerlo, ¿no? Y tocando un poco todas las áreas, ¿no? Y poco a poco pues han ido alineándose. Así que os animo a que creemos un poquito ese mapa mental de lo que queremos crear, ¿no? Por supuesto, ese mapa mental está genial, está precioso verlo así, pero hay que bajarlo un poco a tierra y hacerlo tangible, ¿no? Entonces, esa manera de hacerlo tangible para nosotros, seguramente habréis escuchado en alguna ocasión hablar del modelo SMART. Yo os traigo aquí el modelo SMART, que es con lo que trabajo en este caso yo, y es tratar de, sobre todo, crear pues, objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, que tengan una duración también en el tiempo y que, sobre todo, pues también sea ecológico, es decir, que mi objetivo no vaya en contra de otros objetivos o que pueda impactar con otras personas de mi entorno, ¿no? Y ya que somos muy psicólogos y buenos coaches, pues qué mejor que regalar, en este caso, una buena recompensa a nuestros propios objetivos, ¿no? en ese emprendimiento. Os he traído otro de los modelos que sí que nos pueden ayudar a alcanzar metas, pero yo donde me gustaría pararme concretamente es en este diseño de plan de acción, ¿no? Que de alguna manera es más visual, volvemos a recoger lo que hemos hablado anteriormente, pero sí que es teniendo un conocimiento mayor, como os decía, un autoconocimiento mayor de qué es lo que quiero, siendo muy específico, como decíamos anteriormente, cuándo lo quiero, cómo me voy a sentir en ese momento y llevando en este caso a nuestro coachee a ese sentir, a esa parte más kinestésica que va a poder incluso conectar más con su reto y con su meta. Y, por supuesto, tener un análisis ya sea de los recursos con los que disponemos y los recursos que necesitamos para abordar, en este caso, nuestro reto, ¿no? Ya posteriormente, pues ya desarrollar pues unos hitos o unos pasos a conseguir esa meta, ¿no? Permitidme que, bueno, después de hablaros de esos objetivos, que tienen que ser, como ya os decía, smarter, es esencial encontrar en nosotros también pues una parte que tiene que ver con el propio marketing. Yo lo he llamado brand coaching, ya que la primera herramienta de marketing que tenemos somos totalmente nosotros. Sin embargo, muchas veces, y más, y permitidme que lo digo con todo el cariño del mundo, y más en nuestro entorno, psicólogos y coaches, muchas veces lo que más miedo nos da es saber cómo vendernos. Cuando realmente simplemente consiste en hablar de nosotros, en hablar de lo que realmente hago y sobre todo de cuál es mi parte más específica o en qué soy yo experto, ¿no? Y es tan fácil como, si os dais cuenta, como comentar en un minuto quién soy yo, a qué me dedico y cuál es realmente mi sueño muchas veces, ¿no? Porque en ese compartir es cuando se nos pueden abrir nuevas oportunidades, ¿no? Y se pueden abrir las oportunidades a otras personas. Yo ahí sí que, de alguna manera, os invito a que poco a poco, si no lo estáis haciendo, a que cada vez compartáis más y normalicéis cada vez más vuestra profesión y sobre todo a qué os dedicáis, ¿no? Ya que muchas veces nos podemos encontrar con
con creencias limitantes, ¿no? Creencias limitantes que a lo mejor nos llevan a pensar, bueno, ¿y para qué voy a informarle a esa persona? ¿Para qué le voy a contar? ¿Se va a creer que soy un interesado? ¿Si se va a creer que estoy intentando que él sea mi paciente o mi cliente? Pues no, estamos dando la posibilidad sobre todo a dos cosas. Primero, hacer yo músculo de cómo yo expresar a qué me dedico. Y segundo, dándole la posibilidad a otras personas o a que accedan a ese servicio o a que hablen de mi servicio, ¿no? Para aquellos que lo sepáis y que no lo sepáis, no hay mejor marketing que el propio boca a boca, ¿no? Y si esa primera boca sale de mí, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, dentro de todas esas claves, ya que hemos empezado a hablar de marca personal, y para consolidarla, por supuesto, tenemos que buscar varias claves, ¿no? Por un lado, que sea distintiva a cualquiera de las otras, es decir, tenemos que mostrar un valor añadido dentro de todo el servicio que se puede estar ofreciendo a día de hoy en la sociedad. Por otro lado, que resulte relevante, importante, por lo menos para un sector determinado, ya que hayamos encontrado un nicho de mercado. Por otro lado, que sea consistente, donde demos, en ese caso, esa consistencia nos favorezca esa confiabilidad, ¿vale? De cara a que nos contraten, ¿no? Y eso nos llevará a que seamos cada vez más conocidos, como os decía anteriormente, del boca a boca, ¿no? Por otro lado, me gustaría también resaltar otras variables clave en las cuales me voy a parar en alguna que otra, ¿vale? Por un lado, como emprendedor, tengo que tener muy en cuenta cuál va a ser ese producto o cómo va a ser ese paquete que voy a tratar de vender. Por otro lado, ese público y ese posicionamiento. Por otro lado, qué precio y qué promoción. Otra área sería esos medios a utilizar para enviar mi mensaje. Por otro lado, qué estrategia de captación de clientes es la que tengo. Qué persistencia y disciplina es la que tengo. Qué plan de acción es el que voy a crear. Y por último, mi gestión emocional a la hora de emprender este negocio, ¿vale? Si os parece, voy a ir uno a uno, ¿vale? Por un lado, tendríamos el producto, como os decía. El producto, como os decía antes, eres tú, ¿vale? La gente al final te contrata por ti mismo, ¿no? Entonces, no hay nada mejor que al final ser totalmente transparente con tu prospecto, con tu potencial cliente y sobre todo desde ese igual, pues darte a conocer, ¿no? Y compartir con él qué es lo que le puede hacer diferente de cara a ese proceso que pueda tener contigo, qué le puedes ofrecer, si hay algo en lo que pueda ser más experto, ¿no? Y bueno, y tu metodología o tu manera también de trabajar, ¿no? Ya que le va a dar también un mayor mapa y un mayor cuadro de cómo va a ser realmente todo ese proceso de emprendimiento, ¿no? Después, por supuesto, estaría a qué público o qué nicho de mercado es donde me quiero focalizar. Esto para mí también es esencial porque cuando empezamos a aprender, y os voy a contar alguna de mis primeros errores que me trajeron algún aprendizaje que otro, y era de tratar de abarcar lo máximo que podía. Eso al final lo que produce en uno mismo es un desenfoque total de lo que realmente yo quiero ser experto y de lo que quiero mostrar en este caso a mi público, a mis clientes, con lo cual al final lo que hace, si estamos mostrando mucha variabilidad, lo que vamos a mostrar es sobre todo mucha confusión a quien nos está intentando seguir, ¿no? Con lo cual, cuanto más persistentes e insistentes seamos en un nicho de mercado, seguramente vamos a conseguir más grandes resultados y nos van incluso a etiquetar como expertos en ese nicho, ¿no? Por supuesto, cuando busquemos ese nicho, tratar, y en este caso ya hablando como hablamos anteriormente, desde esos valores, desde esa visión, pues tratar de que sea un nicho en el que yo me encuentre a gusto y donde yo esté disfrutando, ¿no? Porque desde mi máxima excelencia seguramente yo también voy a poder acompañar mucho mejor a mi cliente o a mi coaching, ¿no?
Y bueno, al fin y al cabo, pues conocer esas necesidades de ese nicho, ¿no? Y bueno, me voy a parar aquí en los precios o en las tarifas, ya que os quiero contar un pequeño ejemplo, y es un ejemplo en el cual yo me he visto en muchas ocasiones. Yo recuerdo cuando recién llegado a Estados Unidos, y al cabo de 2, 3 meses, más o menos, iniciada mi formación, mi coach Nora, a la cual aprecio mucho, me dijo, JJ, it's time to go, me decía. Es hora de empezar a buscar, es hora de ir a captar clientes y es hora de que compartas cuáles son tus tarifas. Claro, desde mi mayor comodidad mi saboteador me decía que no, que yo estaba en Estados Unidos para hacer formación y poco más. Eso ya llegaría cuando fuera a España, ¿no? Curiosamente, lo que me estaba dando miedo era a pedir $550 por 4 sesiones. Es decir, ¿qué quiero deciros con esto? Yo mismo, pues tenía determinado diálogo interno, tenía determinadas creencias limitantes, irracionales en mí, que me impedían pues plantar esa pequeña semilla que yo os decía anteriormente. Una semilla en la cual yo me estuviera permitiendo la posibilidad pues de acceder a esos $550, ¿no? El caso es que hasta que no realicé una serie de sesiones de coaching con Nora, pues no abrí esa puerta. Y curiosamente, cuando acepté y me di la oportunidad de permitirme, pues sí, después de todo este bagaje, de todo este aprendizaje de tantos años, ¿por qué no me voy a poder permitir el hecho de pedir $550? Bueno, pues curiosamente cuando realmente me abría esa posibilidad fue cuando apareció, ¿no? Entonces, creo que sí que es esencial pues que tratemos sobre todo de dar valor a lo que podemos ofrecer y sobre todo a lo que podemos, a cómo podemos acompañar a nuestros coaches, ¿no? Y dándonos valor a nosotros mismos seguramente daremos más valor a nuestros coaches. Por supuesto, podríamos ver ahí pues qué tipo de costes son los mensuales son los que necesito yo para mantener, en este caso, mi negocio, qué tipo de clientes, en este caso, son los que me quiero enfocar. Y aquí sí que me gustaría hablar también de un pequeño error que empecé a cometer cuando iniciaba en este mundo del coaching. Y era una vez en el cual me decía Nora, mi coach, bueno, Juanjo, tú concretamente, ¿qué nicho es el que tú quieres, ¿no? ¿Qué tipo de clientes es el que te gustaría tener a ti? Y yo le dije, mira, Nora, yo lo que tengo claro es lo que no quiero. Yo no quiero ni arrogantes ni prepotentes. Muy mal por mi parte. Muy mal por mi parte porque justamente, ¿quién realmente me va a hacer a mí crecer mejor? Pues aquellos a los que mi saboteador trata de evitar. Es decir, aquellos que me van a hacer crecer y desarrollar otro tipo de músculos y que me van a permitir ser más resilientes ante otro tipo de perfiles son los que van a permitir que Juanjo, en este caso, pues pueda ser un mejor psicólogo, un mejor coach, ¿no? Y ahora cambié un poco esa perspectiva, ¿no? Ahora busco otro perfil. Estoy abierta a todo, no hay broma. Y bueno, y por otro lado, como emprendedor es importantísimo, pues lo que os decía, cuál es el mínimo y el máximo que se podría perder y cuál es el precio de la competencia también, ¿no? Por ver si estamos en esas mismas franjas en cuanto a tarifas, ¿no? Bueno, sería importante en este caso también valorar cuántos clientes o cuántos pacientes sería lo que me va a permitir a mí también tener un equilibrio financiero y esto sí que, sobre todo para la proyección financiera, sí que sería esencial, ¿vale? Y después, por otro lado, qué tipo de mensajes y medios también voy a utilizar. Sobre todo a día de hoy, como os decía anteriormente, todo emprendedor hoy en día sí que tiene que acercarse más a las TICs, tratar de acercarse más a la tecnología porque nos puede ayudar, pues, sobre todo a que nosotros seamos más accesibles pues, a clientes donde podamos hacer pues, sesiones de coaching ahí en Latinoamérica o en Inglaterra o en cualquier otro lado, ¿no? Una de las cosas importantes y que sí que me gustaría también mencionar aquí con vosotros y que tiene mucho que ver con la siguiente diapositiva que veremos también, pero la quiero comentar aquí porque es donde os hablo un poco de la estrategia de networking,
Una de las cosas que a mí me ayudó mucho a la hora de emprender y desarrollar ese músculo de poder expresarte cada vez más y expresar qué es lo que haces, pues claro, al final estaba en Estados Unidos y no tenía una red de contactos. Entonces empecé a escuchar hablar de encuentros de networking, eventos de networking, donde pues muchos profesionales de distintas formaciones pues se encontraban pues para ver si encontraban algún tipo de sinergia, ¿no? Os tengo que decir y compartir, y esto no es pues de mucho agrado, ¿no? A veces para un psicólogo, para un coach compartir esto, pero yo creo que sí que es importante, ¿no? Me encontré en muchas ocasiones pues con mis propios miedos, ¿no? Ya que, como bien decían nuestros amigos Albert Ellis o Aaron Beck, con las creencias irracionales que nosotros mismos vamos creando, generando, ya sea por generalidades o extremismos, ¿no? Sí que es cierto que cuando yo trataba de ir a estos encuentros de networking, la actitud no era la adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el diálogo interno que podía tener yo interno era constantemente, ¿pero qué haces, Juanjo, yendo para allá? Te vas a encontrar a gente muy profesional, tú vas a ser el más joven, van a notar que tu inglés no es como el de ellos, con lo cual van a tener algún tipo de prejuicio contigo. Fijaos la cantidad de mensajes y el diálogo que podía tener conmigo mismo. ¿Cuál es la actitud al final que puede tener esto conmigo? Pues una expresión corporal, pues más bien encogida, o un lenguaje pues más bien tímido, entrecortado, ¿no? Y sobre todo, pues con poco planteamiento de tener un objetivo de captación de clientes. ¿Qué fue lo que me sucedió en numerosas ocasiones? No sabría deciros, 2 o 3 veces. Pues yo iba de casa a lo mejor a estos encuentros de networking y a mitad de camino, pues a lo mejor cambiaba el sentido o a lo mejor llegaba al evento de networking y de repente pues me quedaba allí parado y no acababa de entrar. Después de varias sesiones de coaching y de ver y de romper también determinadas creencias irracionales, me di cuenta que yo tenía un valor añadido que allí no había. Y era que yo hablaba español, que yo era más joven y que realmente en ese momento pues no había ningún coach en esos entornos. Con lo cual conseguí pues muchos encuentros y de esos encuentros saqué pues bastantes clientes con los que empecé a trabajar en este caso en Estados Unidos sin pensarlo. Siendo mi primera cliente, en este caso, mi profesora de inglés. Y bueno, y desde ahí pues vine muy enamorado a España con el tema del networking y fijaos hasta qué punto que me asocié a un centro de negocios que concretamente consistía en que te reunías cada semana o un día a la semana y ofrecías pues en un encuentro pues tus servicios, donde hablabas un minuto, donde había veces que podías presentar y siempre pues presentabas a perfiles totalmente dispares, nunca encontrabas a un perfil exactamente al tuyo, ¿no? Y así estuve durante 3 años hasta ir empezando a generar mi propia base de datos, ¿no? Esa propia base de datos en muchas ocasiones pues se iba generando pues a través de muchas charlas gratuitas que iba ofreciendo pues a fundaciones, asociaciones, en centros de negocios y que posteriormente pues en muchas ocasiones pues se podían convertir esos prospectos o esos potenciales clientes en clientes, ¿no? Y bueno, como os decía, esa estrategia comercial, que es la que os estaba comentando, que era elaborar pues desde conferencias, desde talleres también gratuitos en muchas ocasiones o algún tipo de colaboración y desde ahí sí que poco a poco pues ibas generando tu propia audiencia, ¿no? Eso junto a lo que os comentaba, utilizando en este caso las tecnologías, ya sean las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter y demás, es un buen reclamo también para ir pues compartiendo pues tus posts en tu blog y de esta manera pues ir generando pues un canal, ¿no? Y poco a poco pues haciéndote experto en tu nicho de mercado, ¿no? Pero claro, dentro de este emprendimiento es esencial que también pues nos marquemos una disciplina, ¿no?
unos determinados hábitos que nos permitan, pues en este caso, ir consiguiendo esos objetivos de los cuales hablábamos anteriormente. Por eso es esencial empezar a gestionar nuestro propio tiempo, ¿no? Gestionándolo, como os decía antes, pues teniendo una temporalidad en el tiempo y ver cómo puedo, pues sobre todo, diferenciar lo urgente de lo importante en muchas ocasiones, ¿no? Y de no caer en algo que todo emprendedor y yo mismo hemos caído en muchas ocasiones. Tiene que ver con la reunitis, ¿vale? Tiene que ver con reunirnos con todo el mundo, prácticamente, porque creemos que de repente cualquiera puede ser para nosotros un colaborador, puede ser un potencial cliente, y ahí yo creo que sí que tenemos que empezar a ser algo hábiles, ¿no? Y no reunirnos por reunirnos, sino darle mayor valor a nuestro propio tiempo, en este caso priorizando pues nuestro tiempo, ¿no? Ahí os podría hablar incluso pues seguramente lo habréis escuchado en alguna ocasión, pues de Pareto, ¿no? El principio de Pareto, que consiste básicamente en centrar bueno, que con el 20% de nuestras propias acciones podemos conseguir el 80% de nuestros resultados, ¿no? Muchas veces hay un 80% de acciones que solo van a conseguir un 20%, entonces sí que estaría bien que empezáramos a priorizar, ¿no? Y bueno, y sobre todo, pues ver cómo podemos también en esos momentos, en los de desilusión, en los que las cosas a lo mejor, pues aceptando que no siempre va a ir todo lo bien que desearíamos, pues saber ser resilientes, ¿no? Y automotivarnos de alguna manera y volver otra vez a esa visualización que hicimos inicialmente, porque realmente si lo hicimos en algún momento es que sí que lo queremos, ¿no? Por supuesto, pues creando esas rutinas vamos a tener que utilizar pues o bien tablas de registro o calendarios. Yo aquí os facilito alguna de ellas. Pues yo en este caso me gusta mucho utilizar con clientes el tema de compromisos de acción, ¿vale? Y conmigo mismo igual, pues qué acción, cuándo y qué hecho me va a demostrar o cuál va a ser la medida de éxito de que lo he conseguido, ¿no? Y bueno, y por otro lado, en esa gestión del tiempo, como os decía anteriormente, pues diferenciar lo importante de lo urgente, ¿no? Sobre todo, pues, por estas 4 cositas que os he puesto aquí en los cuadrantes, porque cuando es importante pero no es urgente, es importante meterle un timing, meterle un tiempo, ¿no? Para no dilatarlo más en el tiempo, ¿no? Por otro lado, si es urgente e importante, pues hacerlo, bueno, lo antes posible. Si ni es importante ni es urgente, bueno, puedes hacerlo más tarde, pero yo incluso en muchas ocasiones digo, si te olvidas de él, hasta no pasa nada. Sobre todo cuando ya ves que llevas 2 semanas con eso de ni importante ni urgente, pues es que ni lo tengo que hacer, ¿no? Y después ya en lo urgente pero no importante, pues si tienes la posibilidad, por supuesto al principio no tenemos tanta posibilidad, ¿no?, de delegar, pero si tenemos la posibilidad de delegar, pues poder delegar. Y aquí hay algo importante que me gustaría resaltar también y tiene que ver como cuando emprendemos. Pues cuando emprendemos, pues no tenemos mucho dinero. En muchas ocasiones, yo en mi caso, por ejemplo, al principio pues recibía las sesiones de coaching en mi casa, en una especie pues ahí de pequeño despacho que había hecho y poco a poco pues eso vas alquilando ya despachos pues por horas en centros de negocio y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que yo de aquellas pues aprendí a utilizar el WordPress, me hacía mi propia página web, después empecé pues a utilizar el Photoshop, siendo yo bastante, pues no, siendo no una de mis competencias básicas, vamos. Y sí que es cierto que durante mucho tiempo pues estuve haciendo eso y bueno, después sí que me di cuenta que estuve dedicando mucho tiempo y mucha energía a cosas en las que no era totalmente experto. Cuando hay otras personas que son expertas pues en realizar páginas web o hacer campañas y lo van a hacer mucho mejor que yo y yo por lo menos me voy a poder dedicar realmente en lo que vibro y en lo que puedo ser bueno, ¿no? Y ahí sí que he aprendido pues ir poco a poco a delegar, ¿no? Bueno, pues en aquellas personas que me han ido acompañando en este caso por el camino, ¿no?
Y bueno, y algo esencial, pues esa confianza, ¿no? Y esa gestión emocional de la que hablábamos anteriormente, donde van a aparecer los miedos que os mencionaba yo anteriormente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el miedo tal vez sea lo mejor que podemos encontrarnos, porque es lo más seguro, es decir, ¿lo más seguro en qué? Es de las pocas señales que nos dan que si sabemos que vamos hacia el miedo, vamos a conseguir grandes éxitos. Por lo menos vamos a conseguir, como dicen los ingleses, stretch myself. Voy a tratar de expandirme mucho más y por lo menos voy a tratar de hacer otros músculos que a día de hoy no los tengo totalmente desarrollados, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante que, de alguna manera, cuando emprendamos, nos lo tomemos en muchas ocasiones como un juego de experimentar y sobre todo que esos miedos a la hora de esa captación de clientes, que es donde más lo veo con mis clientes, en este caso el 80% son mujeres emprendedoras, y el principal miedo es, pues eso, esa propia captación. ¿Cómo voy a dar yo una tarifa y conseguirlo, ¿no? Pues en muchas ocasiones es no tanto pensar en que voy a recibir un no y pensar más en, pues, aceptar que voy a recibir muchos noes y dentro de esos noes van a aparecer muchos síes. Entonces, yo ahí trato de cambiarle de alguna manera a mis clientas el concepto. Y en vez de tratar de ir a perseguir clientes, ir a perseguir noes. En este caso, les digo en muchas ocasiones, vamos a ir a por 10 noes. Y cuando consigamos esos 10 noes, a ver qué ha sucedido, a ver cuántos síes traes con esos 10 noes, ¿vale? O sea, que ese sería uno de los retos que os lanzo a todos vosotros. Tratemos de ir a por noes, a ver qué es lo que sucede también en nuestra manera de captación, ¿vale? Y bueno, esto era un poco lo que os quería comentar acerca de tanto las competencias como claves que podemos encontrarnos en el emprendimiento y cómo, pues, en mi día a día, desde que inicié también en este emprendimiento, pues, me encontré, pues, como os decía, pues, con mucho diálogo interno tóxico de alguna manera para mí y que poco a poco, pues, fui trabajándolo. En muchas ocasiones, pues, actuando desde un ámbito muy conductual, desde la psicología conductual, tratando de crear, pues, muchos autorregistros, tratando de crear hábitos saludables en mí, porque desde ahí podía buscar un mayor equilibrio y estar más centrado y estar más en mi ser, ¿no? Por otro lado, también yéndome a esa psicología cognitiva con las creencias irracionales en las cuales os hablaba antes de Albert Ellis y Aaron Beck, tratando de buscar la irracionalidad de esos pensamientos, ¿no? Y no irme tanto a esa interpretación y dándole tanto chance a esos miedos, ¿no? Por otro lado, también ayudándome mucho, como os decía antes, de las visualizaciones, ¿no? De esas técnicas proyectivas, ya sean de la Gestalt, de la propia PNL o incluso yéndonos desde una técnica más ericksoniana, ¿no? Y, por supuesto, lo que más, bueno, no sé si lo que más, pero de las cosas que más me pudieron ayudar también fue la psicología positiva, ya que me ayudó a cultivar de alguna manera un pensamiento y alinear unas conductas más hacia esa excelencia que os decía de ese sueño, de ese emprendimiento que a día de hoy para mí, pues, es Wheeler Coaching, ¿no? Y bueno, y en estos últimos años, pues, entrando más en contacto con ese mindfulness que de alguna manera, pues, tiene mucho que ver con ese aquí y ahora que os decía que era tan importante, ¿no? Es decir, dónde me encuentro, dónde quiero ir y, sobre todo, tomando una mayor conciencia de lo que realmente quiero yo ofrecer y desde dónde yo puedo vibrar mucho mejor, ¿no? Y nada, y ya dentro de esto, ya que más o menos le voy a dar casi ya paso a Mercedes y ya por compartirlo con vosotros también, dentro de todo este emprendimiento, como os decía, de alquileres por horas y demás, bueno, pues acabé lanzándome y teniendo mucho miedo por no saber si iba a poder cubrir gastos en su día, a alquilar un despacho en un centro de negocios en su día, hace ya 3 años, y me quedé totalmente sorprendido de dos cosas, en cómo, de alguna manera, posibilitando a los demás a que te vengan a buscar y sobre todo teniendo un escaparate donde te puedan ver,
podemos triplicar nuestra facturación. Y eso fue un aprendizaje, un insight que tuve en su día. Y bueno, y me lancé con otro emprendimiento que comparto con vosotros, que es desde donde estoy ahora mismo aquí con Mercedes. Y es que desde hace 1 añito y medio, pues emprendí pues estar mi despacho dentro de mi propio centro de negocios y sobre todo bien rodeado con compañeros como AICP, Mercedes y otros compañeros de profesión. Y nada, y eso es un poquito todo lo que quería compartir con vosotros. Ya para lo último os dejo esta última frase de Steve Jobs, que para mí fue uno de los grandes emprendedores y que de alguna manera ha marcado también historia. Y como muy bien decía él en su último discurso en Stanford, una vez que unimos todos los puntos de mi vida, tiene todo más coherencia y más significado, ¿no? Y él decía, ser el hombre más rico del cementerio no significa nada para mí. Sin embargo, irme a la cama por las noches sabiendo que hice algo extraordinario es lo que más me importa, ¿no? Y precisamente creo que nosotros tenemos esa responsabilidad como psicólogos y como coaches de poder hacer algo totalmente extraordinario pues para la gente que queremos, que esa gente que queremos son nuestros coaches y nuestros clientes o nuestros pacientes, ¿no? Y nada, Mercedes, con eso te dejo y bueno, abierto a escuchar. Bueno, pues nada, yo darte las gracias por haber contado con tu propia experiencia personal y decirte que ya tengo ganas de ir a ver mi plan de acción y ver cuáles son las actividades importantes, urgentes, cuáles son mis pocas energías y a partir de mañana centrarme en lo que realmente me interesa. Y bueno, tengo aquí yo varias preguntas, felicitaciones del chat del psicólogo experto en coaching. Mercedes, se te escucha bajito. Muchas gracias. Mercedes, se te escucha un poco bajo. Que te da las gracias, está Belén San Miguel. Muy bien. Y mejor. luego está Marta Reigadas, que te da las gracias porque ella está en un momento de emprendimiento y es fundamental para ella lo que has dicho. Y aquí tengo yo unas preguntas que te las voy a hacer al estilo Mercedes en los últimos 5 minutos de los webinars. Te las hago todas en batería y tú me contestas. La primera pregunta es, ¿qué nos aconsejas ofrecer nuestros servicios a ayuntamientos, asociaciones o ofrecerlos sin el respaldo de nadie, utilizando nuestro propio nombre? Segunda pregunta, esto creo que ya la has contestado. ¿Aconsejas las redes sociales para lanzar tus proyectos como coach? Tercero, estoy cansado de hacer charlas gratuitas sin conseguir clientes. Tengo visibilidad en las redes sociales, pero no clientes reales. Ay, ay, ay. Dice, la cuarta pregunta, ¿cómo puedo disminuir la reunitis? Siempre puedo conocer a alguien importante. Y la quinta, ¿aconsejas invertir tiempo en eventos de nuestro propio sector? Adelante, Juanjo. Muchas gracias, Mercedes. A ver, disculpadme un momentito. Ahora. Genial, pues muy buenas las preguntas, tengo que decir. O sea, que voy a tratar de responder lo mejor posible, ¿vale? La primera que me decías que ¿qué nos aconsejas para ofrecer nuestros servicios y en ayuntamientos, asociaciones y demás? Yo, sinceramente, os diría que vamos a ofrecer nuestros servicios en todos los escaparates que podamos. Es decir, ya tendremos tiempo a que nos den un no, ¿no? Yo, por experiencia, es cierto que siempre he empezado por asociaciones, ¿vale? Porque por ayuntamientos también está muy bien, pero entramos ya bueno, de alguna manera a competir con otro tipo de proyectos donde, bueno, no me gusta dejar esto tan presente aquí, donde a lo mejor pues haya pues manos negras, donde haya mayor influencia de que lleguen unos proyectos más que otros. Sin embargo, en las asociaciones, si encontramos asociaciones donde de alguna manera a nosotros nos vibre ese tipo de contacto con esa asociación, ya sea porque es una asociación de mujeres emprendedoras o porque es una... Yo mañana concretamente, por ejemplo, voy a dar una charla gratuita, que es el 2.º año. Siempre les digo que no quiero cobrar nada y siempre me regalan algo, un disco duro o alguna cosa. Pues mañana me voy a la Fundación Oír es Clave, que es de sordos. Y bueno, es otro nicho de mercado más también, ¿no? Entonces, yo sí que os animo a que tratemos de hacerlo, pues ya sean ayuntamientos, asociaciones,
consejerías, todo donde podamos, ¿vale? Incluso si tenéis la posibilidad de hacerlo a través de centros educativos, pues también. Después, por otro lado, la otra pregunta que me decíais, ¿aconsejas las redes sociales para lanzar los proyectos? Pues por supuesto. Ahí, es decir, me repito con lo que os decía antes, cuantos más escaparates tengamos para mostrarnos, muchísimo mejor. Y os recuerdo lo que os decía antes, no tanto tenemos que mostrar nuestros servicios, sino quiénes realmente somos. Tenemos que mostrarnos, que nos vean la cara, que vean nuestro pálpito, nuestra manera de respirar. Todo eso va a hacer más cercano y más familiar nuestra manera de hacer. Y sobre todo si encima utilizamos esas redes sociales pues para viralizar y para dar a conocer y expresar más nuestros proyectos, pues muchísimo mejor, ¿no? Yo considero, y ahí, bueno, de alguna manera me voy a fustigar yo un poquillo, sí que considero que una de las redes sociales muy buena también, pues tiene que ver el blog, ¿no? El blog, de alguna manera, pues puede transmitir muy bien nuestra manera de pensar y nuestro foco, nuestro nicho también donde puede estar, ¿no? Entonces, desde ahí después podemos compartir a otras redes sociales también, ¿no? Y ahí he conseguido, pues, bastantes alumnos en más de una ocasión para cursos y en otras ocasiones para, ya sea más bien LinkedIn, pues, procesos de coaching, ¿no? A la otra pregunta que me lanzabais, la tercera, que me decía, estoy cansada de hacer charlas gratuitas y sin conseguir clientes. ¿Cuánto te entiendo? Mercedes también levanta la mano por aquí. Lamentablemente me sabe decirlo desde ahí, ¿vale? Pero es cierto que al final el que ofrece acaba recibiendo y yo creo que los primeros años, o por lo menos desde donde lo he vivido yo, mis 3 primeros años han sido muy de dar, muy de dar, muy de dar. Entre el tercer año y el quinto año ya he empezado a recibir más. Incluso aquellas cosas o aquellas conversaciones que hemos tenido con personas que veíamos en un momento determinado que podían ser ya casi clientes, solo faltaba una firma por el contrato de compromiso y de confiabilidad y demás, y después se ha echado para atrás. Pues al final, a lo mejor en el tercer, cuarto, quinto año aparece. Y yo siempre digo, es cuestión muchas veces de fe en uno mismo y de que eso que estamos sembrando también lo vamos a ir recogiendo, ¿vale? No quiero que se queden, el típico dicho, ¿no? No. Os lo digo desde la experiencia y creo que si nosotros mismos nos creemos que nos merecemos algo, ese algo sí que va a llegar, ¿vale? Pero más desde esa contribución a yo ser generoso y desde esa generosidad tarde o temprano va a llegar, ¿vale? No sé si he contestado detenidamente bien la pregunta, espero que sí. Y la siguiente que me preguntabais era cómo podéis disminuir la reunitis. A mí me hace mucha gracia este de la reunitis porque ya os digo que es súper habitual, pero tanto en emprendedores como después en empresa. Cuando voy a dar muchas formaciones a lo mejor en gestión del tiempo, en empresa una de las principales problemáticas que se encuentran justamente es que las reuniones son más de lo mismo y no se han avanzado prácticamente en nada. Precisamente porque no hay un objetivo claro en la reunión y en este caso nosotros como emprendedores pues tenemos que tener claro una cosa. Primero, respetar muy bien el timing. ¿Qué quiero decir? Pues a qué hora empieza esa reunión y dejarle claro ya al otro a qué hora termina en este caso la reunión. Porque si no, la reunión, que puede ser de media hora, puede ser de 2 horas. Y a lo mejor estáis hablando más de cosas, de una conversación social que no realmente del objetivo que a ti te interesa. No nos podemos olvidar, y es el mayor error que me he podido encontrar, de que muchas veces en estos encuentros de networking, donde después se hacen incluso ya reuniones paralelas, se tratan temas más personales y sociales que los propios objetivos por los cuales se querían reunir, ¿vale? Con lo cual, yo determinaría más esas reuniones por el tipo de perfil que tiene en este caso las personas del nicho al que me quiero en este caso focalizar, ¿no? Y ya la última pregunta de ellas es, ¿aconsejas invertir
tiempos en eventos de nuestro sector. Me imagino que se refieren al sector de psicólogos y coaches, es decir, a ir a los mismos eventos y encontrarse con las mismas. Te entiendo perfectamente. Yo creo que es importante, os hablo de mi propia experiencia. Y mis compañeros aquí, tanto Mercedes como Carlos Moya, que también estará ahora mismo por Chile, me imagino, y demás. Al final, el tener una casa, el tener un hogar, ya sea el colegio de psicólogos, ya sea el compartir con profesionales de nuestra profesión, nos mantienen más actualizados, nos mantienen más, bueno, pues saber qué es lo que hay a día de hoy y sobre todo estar también más en ese compartir de ver qué otro tipo de focos o perspectivas podemos adoptar, ¿no? Yo creo que sí que es bueno. Otra cosa es que tratemos de rentabilizar económicamente y sacar procesos, en este caso, de nuestro propio sector. Yo sí que es cierto que en este último año, viendo nuestro sector un poco más, pues con determinadas dificultades en ese emprendimiento, porque por los miedos que os decía anteriormente, me dan miedo a vender, a que los demás piensen que soy un interesado, que no tiene nada que ver con esto. Sí que en colaboración con otros compañeros psicólogos y coaches, sí que lanzamos una formación que se llama Consigue Clientes Ya, muy agresivo, y que está especializado concretamente para psicólogos, coaches y consultores. Y precisamente por esto, porque sí que considero que necesitamos ponernos un poquito más las pilas, porque si nos vamos a poner al servicio de los demás, pues por lo menos esa parte tenerla bien trabajada también. Y bueno, no me quiero enrollar más. Muchas gracias a todos pues por haber estado a estas horas, hasta las 9:15 aquí en España, y ahí en Estados Unidos, que estáis ahora, en Latinoamérica, que estáis ahora mismo pues por la tarde, pues por estar también este ratito y bueno, acompañarnos agradablemente. Muchísimas gracias y espero tener en algún otro momento esta ocasión. Cuestión de ponerse los audífonos. Nada, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí acompañando a Juanjo. Y nada, simplemente invitaros a nuestro tercer webinar, que será el último jueves del mes de noviembre, y tendremos a otra compañera nuestra, conocida de AICP, que es Elena Dapra, y nos va a hablar de la fotografía y el coaching, es decir, cómo hacer procesos de coaching utilizando imágenes. Así que mañana mismo subimos el webinar de Juanjo y la nueva información sobre el siguiente webinar, y nos vemos el próximo mes, o más bien nos oímos. Buenas noches, buenas tardes y gracias a todos.